En que agarro la guía. Si quieren hacer algunas consultas de la práctica con lo que ya vienen trabajando, aunque sea la práctica 0, aunque ya debería estar más bien terminada, podemos ir un poquito para atrás con funciones lineales, cuadráticas. No sé si estuvieron haciendo algo. ¿Quieren consultar algún ejercicio? Ya sea, si abren micrófono y preguntan, quizás es más dinámico. Tenemos una pregunta, Fer. Ahí el ejercicio 11 de la práctica 2. 11 practicados. Okay, el ejercicio dice encontrar la función lineal, encontrar la función lineal f cuyo conjunto de negatividad es el intervalo 7 más infinito y que f de 4 vale 9. Calcular f de 10. Entonces vamos a la hoja. Avísenme si se ve más o menos bien. O sea, los datos para el... Los datos para el ejercicio 11 de la práctica 2 es que el conjunto de negatividad es el intervalo 7 más infinito. Esta es una f, que f de 4 vale 9. Y la pregunta es, ¿cuánto vale f de 10? Bien. ¿Por dónde arrancarían o alguien que haya hecho esto o que lo esté viendo y se le ocurra? ¿Qué hacemos con esto? Nada. ¿Alguien para decir algo ahí? ¿Nada? Si no, hablar solo es medio... Este dato del conjunto de negatividad del intervalo 7 más infinito, de alguna manera, ¿qué me está queriendo decir? ¿O para qué lo puedo usar? La ordenada de origen i va de 7 a más infinito. No, si esto es el conjunto de negatividad, me está refiriendo a las x donde la coordenada y es negativa. O sea, en este intervalo de valores de x, la coordenada y seguro que es negativa. Pero ¿cómo puedo usar ese dato para junto con el otro, que es que f de 4 vale 9, poder construir o encontrar la función lineal que cumpla con eso? Y te da básicamente que una raíz es 7 o un 0. Exacto. Si esto es mi conjunto de negatividad para una función lineal, seguro que el elemento 7 es la raíz de la recta. Y si es la raíz de la recta,
Lo que yo voy a saber entonces es que f de 7 vale 0. Y entonces acá tengo un punto, acá tengo otro, y todo se resume a lo que habíamos hecho el lunes pasado con función lineal. ¿Se acuerdan cómo era un poco la receta, no? Que si yo quiero construir una función lineal m por x más b con dos puntos, lo que puedo hacer es buscar primero el valor de la pendiente, que es la diferencia de valores de los i's sobre la diferencia de los valores de los x, que yo siempre recomendaba, si ponen un punto arriba del otro y restan tanto los i's como las x en el mismo sentido para no cometer algún error de signo en el valor de la pendiente, esto sería 0 menos 9, la diferencia de los i's, 7 menos 4, la diferencia de los x. ¿Sí? Esto queda menos 9 tercios, que es menos 3. Entonces, ya sabemos que la recta que estamos buscando es menos 3 por x más b. Y la idea ahora es que usan cualquiera de estos dos puntos para encontrar b. ¿Sí? Si usan el primero, por ejemplo, f de 7, me queda menos 3 por 7 más b. Esto tiene que ser 0. Así que menos 21 más b es 0. B vale 21. Bien, así que el ejercicio termina diciendo que la función lineal que estaba buscando es menos 3x más 21. Y una vez que tenemos la recta, lo que me pedía encontrar el ejercicio era calcular el valor de f de 10. Acá es simplemente evaluar y hacer la cuentita, ¿no? F de 10 queda menos 3 por 10, menos 30, más 21. Esto queda menos 9. Y ahora sí, ahí termino. ¿Ok? ¿Está cómo usar este dato? Y esto, por lo que sé que estuvieron haciendo de cuadráticas, también hay algún ejercicio donde a partir de algunos datos tienen que construir o encontrar una función cuadrática y cuando les den un conjunto de positividad o negatividad, tengan en cuenta que donde está el valor finito, un 2, un menos 3 o lo que sea en esos intervalos, ese valor va a ser el valor de una raíz, ¿sí? De la lineal, de la cuadrática o de lo que estén hablando ahí. Fernando, Sí. ¿podés subir un poco la hoja? Estamos con el... Ahí un poquito más arriba, bueno, por supuesto, siempre tenemos casos en los que no ven bien. Cuando sacas la mano se ve un poquito mejor. Ahí lo estuvieron Bien. ayudando a Iñaki un poco. ¿Dónde? Lo que no entiendo, yo estoy buscando, a mí no veo las conversaciones. Bueno, no te preocupes porque yo estoy leyendo. La verdad que cuando Iñaki no colaboro, los dejo a los chicos que entienden un poco más de estas cuestiones, pero bueno, está complicado algún alumno para ver, como pasa siempre. Y a mí por momentos veo bien, por momentos no. Ok. Bueno, te cuento a propósito que justamente el ejercicio que ahora están pidiendo es tipo lo que acabas de decir. Están pidiendo el ejercicio 6 de los surtidos y Agustín creo que te había comentado que no dio el ejercicio 19, no llegó al 19, que es para armar la función cuadrática. Así que el 19 o el 6 de surtidos habría que hacer. Vamos al 6 de surtidos. Sí, Jazmín está pidiendo el 6 de surtidos. Ok. El ejercicio 6 de los surtidos de la práctica 2, en la página 20. Lo pongo acá, por si hay alguno que está sin la guía a mano. Es hallar la función cuadrática tal que, y son varios distintos, donde hay que construir la función cuadrática según los datos. Y van variando un poco en
los datos que uno tiene para construir esa cuadrática. Esto de a partir de ciertos datos construir una función lineal, cuadrática, o va a ir apareciendo alguna polinómica más adelante o de otro tipo de cosas, está bueno que tengan la mano. Son clásicos ejercicios en las guías, en algún final o parcial, entonces tengan la mano de construir a partir de datos la función que sea, siempre usando un poco lo que uno va viendo sobre cada función. Entonces, el ítem A me está dando las raíces y un punto. La idea de la cuadrática es que en general van a tener, ustedes vieron el otro día las distintas características bien generales de la cuadrática, la importancia del punto vértice de la parábola o eje de simetría, como lo quieran llamar, las raíces, como que son puntos particulares, y entonces si uno tiene de dato algunos de estos puntos particulares, la idea es que pueda construir la función cuadrática y la puede construir en la forma que sea, ¿sí? Si está en la forma desarrollada, si está en la forma canónica o en la forma factorizada, todo está bien. No es que tiene que construirse y quedar escrita como un numerito por x cuadrado más numerito por x más un numerito, ¿sí? La idea es que mientras quede construida, de cualquier manera va. Entonces, vamos a hacer alguno de estos. El 6A, por ejemplo, pide construir, tratar de centrar lo que escribo lo más posible, construir la función cuadrática sabiendo que el conjunto de ceros es el elemento menos 1, 6 y un punto de la cuadrática es que f de 4 vale 10. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos datos, ¿qué podría usar para construir la función? ¿De qué manera me conviene empezar a plantear la cuadrática que estoy buscando? Me gustaría saber por qué no veo ningún diálogo de... ¿Dónde están los mensajes acá? ¿No podés ver el chat? No sé ni dónde está. No me aparece ningún Pero el mensaje. otro día lo tenías, ¿o no? Sí, yo aprieto donde están los tres puntitos y tengo ponerme en espera, compartir, levantar la mano, teclado de marcado, difuminar fondo. ¿Y no tenés un circulito con unas rayitas, Fer? Eso, el circulito. Un circulito con unas rayitas, eso como de historieta, una burbujita como de historieta. Al lado de unas personitas. Mm. Y al lado hay una... Profe, te dice mostrar conversación. Estaría bueno saber en dónde. Estoy apretando todo. Al lado de la manito, a la derecha de una manito y a la izquierda de unas personitas. Dice mostrar conversación o algo así. Es como una burbuja de diálogo con dos rayitas. Sí, pero ¿en dónde está eso? Pero vos fíjate que acá Lucía está diciendo que a veces no le aparece, a veces sí, a veces no, dice una alumna. Ah, salvo que... Profe, aparece donde dice que está la clase grabada, que está grabando la clase al lado. Dice clase lunes a las 8, asistentes, y al lado está el coso, la burbujita. ¿En qué lo estás mirando, Fer? ¿En una compu? ¿En una...? No, estoy en el celu. Tenés que apretar la pantalla, profe, y ahí te aparecen todos los botoncitos. Ah, a ver. Ver todos, participantes. No, veo todos los participantes, pero en la pantalla veo que hay 83 personas en la reunión. Veo la grabación. Espera, ahora me fijo. Y tengo, si aprieto sobre la imagen, cambiar de cámara, desanclar, levantar la mano, poner en espera. No,
Son varios alumnos que dicen que hay que salir y volver a entrar, que a veces no les aparece. No sé si tendrá que ver que yo me uní como invitado y ni siquiera me inicié sesión o... No sé, la verdad no sé qué decirte. Pero no sos el único al que le pasa. Ah, porque me Son volví varios loco. alumnos que dicen que a veces les ocurre lo mismo que te pasa a vos, que la única manera de resolverlo es saliendo y volviendo a entrar. A ver, probemos si no. Igual lugar creo que hay. Igual yo te voy Ahí. contando un poco, pero está bueno leer el chat, es cierto. Sí, sí, Es sí. muy importante. Pero... Ahí, espera que salgo y bueno, se va a Fer. Ahí vuelvo. Ahora vuelve. Ahora lo voy a admitir. Ahí va. A ver si tenemos suerte. A ver. Si entra por Google a la reunión no te deja ver la conversación. No, pero Fer se bajó la aplicación. Hasta donde yo sé, se la bajó. Sí, eso dijo, que la había bajado. Sí, sí, sí. Se la tuvo que bajar la otra vez porque si no, no podía... No lo dejaba entrar. A ver, ahora lo admití, pero no lo escucho, Fer. No, tampoco, no lo veo tampoco. Un poquito de... esperemos un poquito de paciencia. Vayan pensando en el ejercicio. Debe estar haciendo un análisis de los botones. Sí, lo que pasa es que no lo veo entre los... Pero viste que aparece que está admitido. No lo veo. Que yo lo admití. Sí, seguro, pero no lo veo, ¿viste cuando aparecen todos los chicos que están presentes? Lo veo él. Va, no sé con qué nombre está, porque capaz que yo lo estoy buscando. Lo que pasa es que son muchos para registrar acá. A ver. Ahí vuelve a entrar. Parece que no... Hola. Hola, hola. Ahí escucho. Sí. Ahora Sí. me aparece, ahí me aparece la burbujita, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí está. Donde estaba la grabación, ahora puedo ver la burbujita. Perfecto. Perfecto. Gracias a todos los chicos que han colaborado. Qué raro que es todo esto. Bueno, volviendo a este ejercicio. Ahora sí, suponiendo que tenemos de dato las raíces y un punto cualquiera, obviamente, ¿de qué manera me va a convenir empezar a plantear la cuadrática que quiero buscar? Lo voy a buscar en la forma... Hola, hola. Hola, hola. Se oye, se oye. Ah, bueno, en la forma ahora, bueno, la cosa tengo que estar abriéndolo factorizada. Si abre el micrófono y habla, creo que va a ser más dinámico todo. Voy a buscar la cuadrática en la forma factorizada. Recuerdo cómo era esa forma factorizada. Es un numerito, el coeficiente principal, por x menos una raíz por x menos la otra. Siempre el mayor cuidado que tienen que tener es que la forma factorizada siempre es x menos la raíz y tener cuidado cuando alguna raíz tiene un signo, como en este caso la primera, que es negativa, que queda ahí un menos menos. Y entonces recordar que ahí les va a quedar con el signo positivo, ¿sí? Entonces, usando de datos las raíces, la función que estamos buscando queda el coeficiente principal por x más 1 por x menos 6. Subí un poquito la hoja, Fer. Ahí, Sí. lo que me va a faltar buscar ahora es cuánto vale este coeficiente principal.
Y para buscar este coeficiente principal, una vez que usamos de dato las raíces, tenemos este dato que en general me van a dar un punto cualquiera a la cuadrática, ¿sí? Ese punto cualquiera simplemente lo reemplazo. Donde están las x voy a reemplazar por 4 y la función en 4, todo esto me tiene que devolver el valor 10. Entonces usar que f de 4 vale 10 es que a, lo pongo explícito, por 4 más 1, por 4 menos 6, esto vale 10, ¿sí? Esto es Baja otra vez la hojita, subí otra vez la hojita. f de 4, esto vale 10, y entonces me queda a por 5 por menos 2 es igual a 10. ¿Sí? Menos 10 a es 10. Entonces a vale menos 1. Con ese valor de a, ahora sí podemos escribir cómo queda la cuadrática que estamos buscando. Menos 1 por x más 1 por x menos 6. Esta cuadrática va a cumplir con las dos raíces que nos habían dado de dato. Menos 1 anula este factor. Todo esto vale 0, sin importar el resto. Y en 6 se anula este factor. Toda la cuadrática da 0. Así que menos 1 y 6 son las raíces. Y esta función, cuando reemplazamos la x por 4, acá me queda 5. Acá queda menos 2, 5 por menos 2, menos 10. Con este menos 1, queda que f de 4 vale 10. ¿Sí? Termina cumpliendo mis dos condiciones iniciales. Así que con este estamos. ¿Sí? Acá termina. Y no tengo que desarrollar ni nada. De hecho, si después me piden hacer alguna cosa más con la cuadrática, como por ejemplo, no sé, desde graficarla, buscarle la imagen, dónde crece, dónde decrece, no es que tengo que pasar sí o sí a la forma desarrollada. Lo digo porque es algo que tienden a querer hacer siempre, que la cuadrática quede escrita como un numerito por x cuadrado, más numerito por x más un numerito. Y de hecho, en la forma desarrollada, para cualquier otra cosa que me pregunten, en general voy a tener que hacer cuentas. En cambio, cuando ya está factorizada o en la forma canónica, como que mucha información la puedo sacar un poquito más rápido, ¿sí? Salvo la ordenada al origen. Y después, si quieren, podemos comentar alguno más, como por ejemplo el C o el D. ¿Sí? A ver, vamos a elegir alguno. Vamos a hacer el C, me parece. Profe, ¿puedo bajar un poquitito la hoja que así termino de copiar? Dale, igual recuerden que cuando terminemos la clase, yo todas las hojas les saco una foto, armamos un documento, un PDF cortito, que después se sube junto con el video. Así que ya para la tarde, en general, está el video de la clase y el PDF que lo pueden descargar y chusmear un poco después. Bien, entonces el ejercicio decía que quería hacer el C, que creo que les puede llegar a traer un poquito más de dificultad. El ejercicio C, tienen que construir una cuadrática y de datos tienen que la imagen es el intervalo menos infinito 7 y que f de 2 es igual a f de 6, que es igual a 10. A 6, perdón. ¿Sí? Estos son los datos. Si este es el valor de la imagen, ¿qué dato tengo acá? El vértice, ¿no? Y. Tengo la coordenada y del vértice. ¿Sí? Ese 7 es el valor... ¿Podés subir un poquitito la hoja, Fer? Ahí. Ahí. Este valor 7 va a ser la coordenada y del vértice.
¿Y por dónde arrancarían este ejercicio con estos datos? A ver si lo ven, si se les ocurre. Bueno, ahí dice con canónica. Y con la canónica, ¿qué es lo que voy a poder decir? Si no, estamos de acuerdo que si f de 2 y f de 6 vale 6, de alguna manera estos datos que tienen medio escondido. El eje X del vértice. La coordenada X del vértice o el eje de simetría, ¿sí? Yo tengo dos valores de X que están a la misma altura. Y entonces mi eje de simetría, o lo que es lo mismo, la coordenada X del vértice, ¿dónde va a estar? ¿En 6? No. Lo único que me está diciendo es en 2 y en 6, en estos dos valores de X, la altura a la que está la función es 6. O sea que tengo dos valores de X y este es mi... Piénsenlo así, a ver si lo ven. 2,5. Yo tengo que en X igual a 2 y supongamos que por acá está el 6, los dos, en estos dos valores de X, la función está a altura 6, ¿sí? Supongamos que esta altura de acá es 6. ¿Dónde va a estar ubicado el eje de simetría, seguro? Entre 2 y 7 y 6. 6. ¿En dónde entre 2 y 6? ¿En qué parte? ¿Justo en dónde? En 4. Bueno, lo que sería en la mitad, ¿no? Hay Si 2 yo para tengo- 6 y 2 para 2. Exacto. Si yo tengo dos valores de X que tienen la misma imagen en una cuadrática, quiere decir que mi eje de simetría siempre está en la mitad. Ustedes, de hecho, la vez pasada deben haber visto o comentado una formulita que es que cuando tienen dos raíces distintas, el eje de simetría estaba en la mitad. Y esa formulita que la habrán escrito como R1 más R2 sobre 2, ¿sí? Para la coordenada X del vértice, lo podemos generalizar ahora diciendo que cuando yo tengo dos coordenadas X con la misma imagen, en la mitad seguro que está mi eje de simetría. Entonces, la coordenada X del vértice tiene que estar en 2 más 6 sobre 2. ¿Sí? Hago el promedio de esas coordenadas. Y entonces ahí encuentro el 4. Que más o menos a ojo, todos lo habían visto, que si ponía X igual a 4, estoy 2 pasos para allá, voy a 6, 2 pasos para allá, voy a 2. Entonces esos dos valores tienen la misma imagen. Ahí tengo mi eje de simetría. Y ahora sí, teniendo las coordenadas X del vértice, uno arrancaría a buscar la cuadrática en su forma canónica, que va a ser el coeficiente principal por X menos la coordenada X del vértice. Recuerden, de nuevo, acá hay que estar con cuidado según qué signo tenga la coordenada X del vértice. Si es positiva, queda X menos la coordenada del vértice. Pero si esto es negativo, queda un menos menos que hay que transformar ahí en más. Esto es al cuadrado más la coordenada Y del vértice. Acá le ponen la coordenada Y del vértice con el signo que le corresponda. ¿Ok? Ahora solamente me falta encontrar el valor de A. ¿Qué puedo usar para encontrar el valor de A o el coeficiente principal? Primero, yo agarraría la fórmula para sacar el vértice X, la parte de X del vértice. Lo ¿Qué resolvería. fórmula? XB Sí, igual menos B sobre 2 por A. pero si ya tenés las coordenadas del vértice.
De hecho, armaste la canónica, ni siquiera ya teniendo esto, sabes que la coordenada X del vértice es 4, la coordenada Y es 7. Lo que te falta es poder terminar de armar la cuadrática, faltaría ahí ese coeficiente principal. Reemplazaría X por 2 o por 6, igualaría a 6. Exacto, es usar alguno de estos dos puntos. No uso la coordenada las coordenadas del vértice porque obviamente si reemplazo por 4, acá me queda 4 menos 4, 0 al cuadrado 0 por A, 0, más 7, 7. F de 4 me da 7, pero nunca termino de resolver cuánto vale A. Pero sí podría usar alguno de estos dos puntos. O que F de 2 vale 6 o que F de 6 vale 6, el que quieran. Si usamos, por ejemplo, el primer punto, F de 2, me queda A por 2 menos 4 menos 2 al cuadrado más 7, y todo esto vale 6. ¿Sí? Entonces me queda menos 2 al cuadrado, 4A, es igual a 6, y ya paso el 7 restando, me queda menos 1. A vale menos 1/4. ¿Sí? Entonces la función cuadrática que me pedían encontrar va a ser menos 1/4 por x menos 4 al cuadrado más 7. ¿Okay? Va a cumplir que la imagen va a ser menos infinito 7, y esta función en 2 y en 6, si hacemos la cuentita, todo esto debería dar 6. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? Después, si quieren, prueben terminar los que están en el ejercicio 6 de los surtidos de la práctica 2 y el ejercicio 19 de la práctica 2, que también tiene este tipo de ejercicios. ¿Sí? Denle bola, sepan construir o armar la función cuadrática. Es una buena práctica como para ir viendo que las ideas generales de la función las van incorporando y saben cómo usar ciertos datos para construir la función. Bueno, ¿alguna cosita más? Si no, ya arranco con la función que sigue en la práctica 2, como para terminar la práctica 2, que serían funciones polinómicas. Ya estamos en 8:30, quizás conviene ir arrancando. Si no, cualquier cosita al final, si sobra tiempo, que no creo que me quede mucho tiempo hoy, retomamos un poco con las consultas. Bueno, la idea es, no sé si estuvieron leyendo un poquito, que siempre les recomiendo venir a la clase virtual con el tema por lo menos leído, no sé si 100% entendido, pero ya tocar de oído alguna cosa les puede ayudar y hacer aprovechar un poco más la clase. Entonces vamos a empezar con funciones polinómicas. La idea es que nosotros habíamos arrancado a trabajar con funciones lineales, ¿sí? Que eran numerito por x más un numerito. A esos dos términos le sumamos un término más que era un numerito por x cuadrado. Y ahí empezamos a construir y a armar un poco funciones cuadráticas, que fue la clase pasada. Y tanto la función lineal como la función cuadrática la podemos meter dentro de una gran familia de funciones que se las conoce como funciones polinómicas. ¿Sí? Y en general, una función polinómica, cuando está escrita en su forma desarrollada, tiene la forma de un numerito por x a la n más otro numerito o coeficiente por x a la n menos 1 más, y acá de repente empieza a aparecer un numerito por x cubo, numerito x cuadrado, numerito por x más un término independiente. ¿Sí? Cuando desde el coeficiente A2, A3, A4, A5 hasta AN, todos esos coeficientes valen 0, lo que nos queda es una función polinómica que la llamamos de grado 1, ¿sí? Porque
el grado está asociado con la potencia que tenga la x. Es un polinomio de grado 1 o más comúnmente llamada como función lineal, ¿sí? Cuando el coeficiente A2 es distinto de 0 y desde A3 para arriba valen todos 0, lo que tenemos es un polinomio de grado 2 o función cuadrática, ¿sí? Si A3 es distinto de 0, tenemos un polinomio de grado 3 o función cúbica. Y así vamos pasando por todos los posibles grados de una función polinómica. Lo importante es que la potencia que tiene la x en una función polinómica es una potencia número natural, ¿sí? Mili, ahí, no sé, levantaste la mano. Ah, No. bueno. Las potencias del polinomio son números naturales, ¿sí? Tengo x cuadrado, cuarta, sexta, novena, quinta. Lo que no tengo es una x, por ejemplo, a la menos 2. O no tengo x a la 1/2, que sería la raíz cuadrada de x. ¿Está bien? Ya eso es otro tipo de función. En los polinomios siempre la x está elevado a un número natural. Y todos los an se los conoce como coeficientes del polinomio, que son numeritos reales, ¿sí? Menos 2, 3, 3 cuartos, 5, 0 en algún caso. ¿Está bien? Bien. Estas funciones son funciones que tienen como dominio a todos los números reales, ¿sí? Tanto la función lineal como cuadrática habrán visto que el dominio son todos los reales. Yo puedo evaluar en el numerito que se me dé la gana donde están las x y la cuenta siempre se puede hacer. Y en general, un polinomio tiene como dominio todos los reales. Estas funciones entonces son funciones que uno puede llamar o decir que son continuas, ¿sí? Las funciones uno las puede dibujar en un trazo, no tengo que estar levantando la virome del papel para hacer el gráfico de estos polinomios. En general no nos metemos mucho con los gráficos de los polinomios, sí tienen que manejar el gráfico de una función lineal, de una función cuadrática, a lo sumo quizás ahí tienen en la guía algunos ejercicios con funciones cúbicas o de grado 4, pero no le vamos a dar mucha bolilla a eso ahora, ¿sí? Bien, entonces estas funciones son continuas, las podemos dibujar en un trazo y vamos a ir mencionando algunas características generales que tienen estas funciones. Entonces, es una función que es continua. Vamos a decir que si la potencia más grande que aparece para x es n, decimos que f es un polinomio de grado n. ¿Sí? Cuando yo miro la función que me aparece escrita, cuando está completamente desarrollado el polinomio, miro la potencia más grande que aparece. Ojo que pueden estar estos términos desordenados, no siempre están escritos de mayor a menor, como yo lo puse acá. Yo miro la potencia más grande que aparece y digo, listo, esto es un polinomio de grado n. Ahora, estos polinomios pueden aparecer parcialmente factorizados o completamente factorizados. ¿Cómo podemos saber cuál es el grado de ese polinomio? Entonces, acá van algunas ideas. Sea f un polinomio de grado m, ¿sí? Supongamos que es de grado, no sé, 5, 7. Y sea g un polinomio
de grado n. Y vamos a suponer que m es más grande que n. ¿Sí? Tenemos dos polinomios, f y g, uno de grado m, otro de grado n, y el polinomio de grado m es más grande que el de n. ¿Esto qué sería? Que f, por ejemplo, es un polinomio de grado 8 y g es un polinomio de grado 5, o de grado 4, o de grado 6. ¿Está bien? La idea es que el grado de f es más grande que el de n. Si tenemos esto, entonces me puedo armar un nuevo polinomio h que, por ejemplo, sea f, y si le sumo le resto el polinomio g, pregunta para todos, ¿cuál va a ser el grado de h? Esperen que tengo que ver si están escribiendo porque no me aparece el mensaje en pantalla. O abran el micrófono. Si yo tengo un polinomio de grado m, uno de grado n, lo sumo, los resto. Lo que me queda, ¿qué grado va a tener? Si yo agarro un polinomio de grado 5 y le sumo una cuadrática, un polinomio de grado 2, o se lo resto, lo que me queda, ¿qué grado va a tener? ¿Nadie? Ahí van. Si sumo grado 5 y grado 2, lo que me queda, ¿de qué grado va a ser? No es grado 3, no es grado 7, pero si estoy sumando o restando, ¿eh? Quizás lo más fácil ahí es imaginarse, si yo agarro algo que tiene, no sé, vamos con un ejemplo. Grado 5 también, disculpe que lo interrumpa. Perfecto. Yo pongo un polinomio de grado 5, 3x quinta menos 4x cuadrado más 1. Y g es, no sé, un 2x cuadrado menos 8x más 4. Si yo sumo o resto estos polinomios, cuando lo tenga escrito, está claro que sigue, lo más grande que aparece sigue siendo x a la quinta, ¿no? Entonces, cuando sumo dos polinomios de distinto grado, sumo los restos, el polinomio que me queda es un polinomio del grado el más grande que yo tenía originalmente, en este caso m, ¿sí? Porque m es más grande que n. Y si me armo un polinomio nuevo que es el producto de estos polinomios, lo que me queda, ¿de qué grado va a ser? Si yo multiplico este polinomio por este. 7. Empiezo a hacer todas las distributivas. El grado más grande que aparece, el grado de h, ahora va a ser 7, que es la suma de los dos grados. Porque yo cuando multiplique el más grande de acá por el más grande de acá, coeficiente con coeficiente me va a dar un 6. X a la quinta por x cuadrado me queda x a la 7. ¿Bien? Entonces, cuando yo quiero mirar el grado de un polinomio que está factorizado completamente o parcialmente factorizado, lo que tengo que hacer es sumar los grados de cada factor, ¿sí? Si yo multiplico grado 2 por otro de grado 2, sumo y lo que obtengo seguro que es un polinomio de grado 6. ¿Ok? Si multiplico muchos polinomios de grado 1, sumo la cantidad de polinomios de grado 1 que tengo y ese es el grado de mi polinomio. ¿Ok? Entonces, ya hablamos del grado,
ya hablamos qué es lo que pasa cuando mi polinomio está parcialmente factorizado o completamente factorizado. Y en general, yo me voy a saltear algunas cositas, pero voy a ir a lo que quizás más nos interesa. En general, sea f polinomio de grado, sí, ahí se ve bien, de grado n con, o vamos primero a decir esto, como máximo, sea f un polinomio de grado n, como máximo f va a tener ¿cuántas raíces? Pregunta, un polinomio de grado n, como máximo, ¿cuántas raíces puede tener? Y n, ¿no? N. ¿Sí? Un polinomio de grado 1 tiene como máximo una raíz. Una cuadrática, polinomio de grado 2, tiene como máximo 2 raíces. Quizás tenía una que era doble o quizás no tenía ninguna. ¿Sí? Un polinomio de grado 3 va a tener como máximo 3 raíces. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 4 y encuentro 5 raíces, 6 raíces, me preocupo que algo hice mal. Puedo tener como máximo esa cantidad de raíces, quizás un poco menos. ¿Sí? Entonces, un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces y si f de x, si f es un polinomio de grado n con n raíces distintas, voy a poder escribir el polinomio en su forma factorizada, que es un poco como una generalización de lo que vieron la vez pasada con una función cuadrática, que cuando tenía 2 raíces lo podían escribir en su forma factorizada. Cuando un polinomio de grado n tiene n raíces, lo voy a poder escribir como mi coeficiente principal. En la cuadrática era el numerito que acompañaba a x cuadrado. En un polinomio de grado n pongo el coeficiente principal, el numerito que acompaña a mi x a la n. Y después empiezan a aparecer un montón de factores de la forma x menos una raíz por x menos la otra por x menos la otra, así hasta llegar a la raíz enésima. ¿Sí? Esto es la forma factorizada de ese polinomio de grado n que antes habíamos escrito en su forma desarrollada. ¿Sí? Es un poco esa generalización de la cuadrática de la forma desarrollada, la factorizada, en un polinomio de grado n es exactamente la misma idea. Y poder escribir un polinomio en su forma factorizada, está bueno que lo practiquen, que tengan esa mano, porque para los ejercicios que vamos a estar haciendo con polinomios, de calcularle por un lado las raíces y después buscar conjuntos de positividad y negatividad, recuerden que eso es una ejercitación que vamos a estar haciendo en prácticamente todas las funciones en esta primera parte de la materia. Entonces uno va a poder hacer eso de calcular conjuntos de ceros, positividad y negatividad, de manera bastante rápida si va factorizando el polinomio que tenemos.
Entonces, la primera parte, los primeros ejercicios que tienen de polinomios, básicamente es hacer un poco eso, ¿sí? Buscar raíces y de alguna manera factorizar el polinomio. A veces lo van a hacer con algún dato del ejercicio, alguna raíz de datos, si tengo un grado grande, como por ejemplo en el ejercicio 24A con el que arrancan, uno puede ver que les dan un polinomio 5x cuadrado más 7x cubo menos 28x cuadrado menos 12x. Y el ejercicio es encontrar todos los puntos del gráfico de f donde corta el eje x, sabiendo que f menos 3 vale 0. ¿Sí? O lo que es lo mismo, tienen de dato una raíz. Los que recuerden algo de polinomios de secundario, ¿se acuerdan que en algún momento ustedes tenían un polinomio y tenían que buscarle todas las raíces? A veces cuando tienen que buscar todas esas raíces, si estaba más o menos factorizado, era un grado bajo, quizás lo hacía de alguna manera sencilla, pero cuando era un grado alto y tenía un polinomio todo desarrollado, uno lo que hacía era tener en cuenta los coeficientes principal y independiente, tomaba algunos cocientes y múltiplos de esos cocientes y buscaba raíces usando lo que se llamaba el método de Gauss. ¿Sí? Uno tanteaba posibles raíces y con esas tablitas de Ruffini las buscaba. Por lo menos eso es lo que había hecho yo. En esta materia en general eso no lo van a tener que hacer. La idea es que mirando el polinomio que tienen, cuando quieren buscar las raíces, o ya va a estar todo más o menos servido, o se les da ya una raíz de datos para que con esto puedan bajar el grado del polinomio, y bajando el grado del polinomio ya después buscan las raíces que faltan. ¿Cómo le bajan el grado al polinomio? Dos maneras de hacerlo. La manera que en general conocen es usando Ruffini, que es lo segundo que voy a hacer yo. Yo lo que quiero mostrar, porque después me va a servir para explicar mejor algunas otras cositas, o para que entiendan un poco de dónde sale, voy a usar lo que se conoce como la división de polinomios, o el algoritmo de división de polinomios, que sería lo siguiente. Cuando ustedes dividen números, uno aprende a dividir. Vamos a poner el número 19, lo quiero dividir en 2. Estamos de acuerdo que la cuentita era buscar un número acá, que multiplicado por este sea esto o me acerque lo más posible sin pasarme. Por ejemplo, si yo pongo el 9 por 2 me da 18, me acerco y no me paso, lo escribo ahí abajo, resto, esto da 1, y si no divido con coma, ya este número, como es más chico que por el que estoy dividiendo, uno decía, bueno, acá paro. ¿Sí? Y esta cuentita, cuando uno la aprende a hacer en segundo o tercer grado, lo que significa es que el número 19 es lo mismo a 2 por 9 más 1. ¿Sí? Esto por esto más el resto. ¿Ok? Con polinomios, en algún momento lo deben haber hecho también, que tenían un polinomio f. Lo dividen por un polinomio g, que este va a ser de grado menor a este, para poder hacer alguna cuenta. Acá me da un resto, ya no me acuerdo, dividendo, divisor, no me acuerdo los nombres, el cociente, y un resto ahí. La idea es que el resto va a ser un polinomio que, al igual que esta idea, que este número es más chico que esto, la idea es que este resto
va a tener un grado más chico que el de G. Cuando el grado de lo que tengo acá es más chico que G, significa que ahí tengo que parar. ¿Sí? Ok. Entonces, la misma idea que con los números significa que ese polinomio f lo escribo como el polinomio g por q más el resto. ¿Sí? Y el grado de ese polinomio resto va a ser más chico que el grado de g. Cuando esto sea más grande, significa que puedo seguir poniendo términos acá y seguir la cuenta. Cuando ocurre esto, sé que tengo que frenar. Y a nosotros nos va a interesar de esto un caso particular, que es cuando el polinomio g que vamos a poner acá va a ser de la forma de x menos un número. Entonces acá tenemos un polinomio q, y si acá tenemos un polinomio de grado 1, nuestro resto tiene que ser alguna constante, un número real. ¿Sí? Entonces, mi polinomio f va a ser x menos a por el polinomio q más esa constante. El resto, como dije recién, va a ser algún número real. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá me están siguiendo? ¿Alguien quiere abrir el micrófono, preguntar algo? Me abro un poquito como para apuntar a toda la hoja, a ver si me están siguiendo la idea. Yo estaba mostrando lo que era esta división cuando trabajamos con números. Me fui a algo bien general cuando hacemos la división con polinomios. Y me fui a un caso particular cuando dividimos por un polinomio de la forma x menos a. Que si esto es de grado 1, mi resto tiene que ser algo, un grado menor a esto, así que tiene que ser una constante. ¿Sí? Mi resto va a ser el número 8, 4, menos 3, puede ser en algún caso resto 0. ¿Sí? Y acá tengo mi polinomio q. Así que mi polinomio de grado n, f, mi polinomio f de grado n, lo voy a poder escribir como x menos a por q más el resto. ¿Sí? Si esto es de grado n, quiere decir que mi polinomio q seguro que va a ser de grado n menos 1. ¿Sí? Porque f estoy diciendo que es de grado n. ¿Ok? Esto es de grado n menos 1, que por grado 1 se suman los grados, me queda el grado n. ¿Ok? Y esto es, le sumo una constante, ni pincha ni corta para lo que es el grado. Ahora, cuando yo hago esta cuenta y el numerito A, pregunta para todos, ¿qué pasa con el resto si x igual a A es raíz de f? ¿Qué va a pasar con este numerito resto si x igual a A es una raíz de f? O sea que f de A, si A es una raíz, significa que f de A vale 0. Entonces, si f de A vale 0, ¿estamos de acuerdo que cuando yo reemplace por A acá y en este polinomio q, q de A, no tengo la más mínima idea cuánto puede valer? Puede ser cualquier cosa. Pero este factor me queda A menos A. ¿Eh? ¿Podés mover un poquito la hoja para arriba, digamos, para que se vea más para abajo? Ahí. Ahí, gracias. Bien. Entonces, lo que está diciendo es, si f de A vale 0, ¿sí? Quiero saber qué pasa con el resto si A es una raíz del polinomio f. O sea que f de A vale 0. Cuando reemplazamos acá, a ver si estamos de acuerdo, f de A me queda A menos A por Q de A más el resto.
Q de A no tengo idea cuánto vale, ¿sí? Esto puede ser cualquier cosa. Esto no me dice nada, pero acá me queda A menos A, que vale 0. Así que esto se muere. Automáticamente 0 por Q de A va a valer 0. Entonces, por un lado, F de A es el resto. Pero si A es raíz, F de A vale 0. Entonces, ¿qué voy a poder decir del resto de esa división? ¿Cuánto tiene que ser? ¿O cuánto vale? Por un lado, F de A es el resto. F de A tiene que valer 0. Entonces, el resto vale 0. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Entonces, esto quiere decir que si yo estoy haciendo esta cuenta, y si lo que estoy poniendo acá es x menos alguna raíz del polinomio f, el resto ahí siempre tiene que dar 0. Y lo que me va a quedar es el polinomio f escrito como x menos a por un polinomio q, que si esto es de grado n, esto va a ser de grado n menos 1. ¿Sí? Para que todo esto sea grado por grado 1, todo esto es de grado n. O sea, lo que estoy haciendo es empezando a factorizar ese polinomio f. Y todo esto es para volver a este ejercicio 24a, donde tengo un polinomio de grado f, que es de grado 4, completamente desarrollado, y el ejercicio me está dando una raíz, porque me dice que f de menos 3 vale 0. Tengo una raíz de datos. Usando esa raíz de datos, la idea es que yo puedo agarrar mi polinomio f 5x cuarta más 7x cubo menos 28x cuadrado menos 12x y dividirle por x menos la raíz de datos, ¿sí? Ojo que ahí es x menos menos 3. O sea, en realidad voy a estar dividiendo por x más 3, ¿sí? Lo voy a mirar con esto. ¿Ok? La cuentita, si bien alguno que está un poco desmemoriado, le asusta que hacer una división donde hay cosas con X y números todo mezclado, la cuentita de hacer esta división es bastante sencilla, sobre todo cuando divido por algo que es X más menos un número, ¿sí? Porque siempre lo que voy a estar dividiendo es X más menos un número. Y la idea es que yo acá abajo voy a poner, agarro lo más grande y pongo exactamente esto con el mismo número, con el mismo signo, pero le voy a poner la X con un grado menos. ¿Para qué? Para que cuando lo multiplique por esta X me dé exactamente esto y en la resta se vayan yendo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces yo arranco poniendo en 5 esto mismo con un grado menos, 5x cubo. Y así como lo hacemos con números, hago esto por esto, ¿sí? Me queda 5x cubo por x, me queda un 5x cuarta, más 5x cubo por 3, estamos de acuerdo que son 15x cubo. De nuevo, si hay alguno que está un poco perdido, lo que estoy haciendo es 5x cubo por lo que está ahí arriba, sería escribirlo así. Y hago esta distributiva, este por este por este. ¿Sí? Esto por lo que está acá arriba, que es esto mismo. ¿Sí? Esto es exactamente esto. Abran micrófono si quieren preguntar algo, porque quizás si lo escriben, yo no lo llego a ver. Bien, y ahora resto. Cuando hago 5x cuarta menos 5x cuarta, 0x cuarta. 7x cubo menos 15x cubo, hago 7 menos 15, ¿sí? 7 menos 15, estamos de acuerdo que me quedan menos 8x cubo.
Y ahora abajo el término que le sigue, menos 28x cuadrado. Y ahora que voy a poner lo más grande, esto obviamente ya está, se va. Pongo lo más grande con un grado menos. Entonces acá voy a poner menos 8 y en lugar de x cubo pongo x cuadrado. Y ahora tengo que hacer menos 8x cuadrado por este, ¿sí? La cuentita, de nuevo, para el que quizás no lo llega a ver bien, se pierde un poco, le escribe así, y acá distributiva. Menos 8x cuadrado por x, pongo acá abajo, menos 8x cubo. Menos 8x cuadrado por 3, menos 8 por 3 son menos 24x cuadrado. Resto. Ojo acá cuando lo piensan. Es menos 8x cubo menos menos, me queda más 8x cubo, me queda 0x cubo. ¿Sí? Este se va. Menos 24x cuadrado menos 28x cuadrado, perdón. Menos menos, me queda más 24x cuadrado menos 28 más 24. No sé si me siguen todos. Me quedan menos 4. ¿Sí? Si alguno se perdió, avise. ¿Se ve ahí? Sigo. Bajo ahora este. Me queda menos 12x. Entonces, lo más grande que me aparece es menos 4x cuadrado. Entonces voy a poner acá menos 4, un grado menos, menos 4x. Y ahora lo que hay que hacer es menos 4x por x más 3. Distributiva acá y acá. Menos 4x por x, menos 4x cuadrado. Menos 4x por 3, menos 12x. Fíjense que tengo menos 4x cuadrado menos 12x, menos, y los dos términos son exactamente los mismos. Entonces cuando haga este menos menos este, me queda acá más, lo mismo son 0. Menos 12x menos menos 12x, me queda menos 12x más 12x, me quedan 0x. O sea, todo da 0 de resto. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque lo que pusimos acá era de la forma x menos una raíz de dato del ejercicio. Hicimos toda la cuenta, el resto da 0. Entonces, medio que nos podemos quedar tranquilos que la cuenta debería estar bien hecha. ¿Y qué significa? Que todo este polinomio f de grado 4 lo voy a poder escribir como x más 3 por mi polinomio q, que es todo lo que quedó acá abajo. 5x cubo menos 8x cuadrado menos 4x. ¿Sí? Grado 1 por grado 3, todo esto me da grado 4. Si yo me pongo a hacer todas las distributivas, ¿sí? Este con este, con este, con este, después este con este, con este, con este, y desarrollo todo esto, recupero mi polinomio que está ahí. ¿Sí? Pero ahora que lo tengo parcialmente factorizado con este paso, el ejercicio, no quiero que se olviden, lo que me estaba pidiendo es que busque todas las raíces de f, sabiendo que menos 3 es una. La que está acá es fácil, ¿sí? Si yo quiero todas las raíces de f, ¿qué sería? Todo esto igualado a 0. O esto es 0, no hay nada nuevo, que esto valga 0, me da una raíz que me la dio el ejercicio, pero ahora debería fijarme cuando 5x cubo menos 8x cuadrado menos 4x vale 0. Y si bien esto es un polinomio grado 3, que en principio no sabemos bien cómo buscar las raíces, les pregunto a todos cómo se les ocurre que puedo buscar raíces en este polinomio grado 3. Que de alguna manera no es tan complicado como parece.
¿Sí? Lo que debería hacer ahí es, como están tirando, factorizar ese polinomio. Los tres términos tienen x. Entonces, ¿estamos de acuerdo que puedo sacar una x factor común? Entonces me queda x por 5x cuadrado menos 8x menos 4. Esto igualado a 0. Y este producto va a ser 0 si, voy a seguir acá. Esperen que voy a copiarlo para que lo podamos ir siguiendo. La idea es que me quedó df x más 3 y tenemos un 5x cubo menos 8x cuadrado menos 4x era, ¿no? Sí. Y cuando estoy buscando todas las raíces, dijimos, de acá me sale el menos 3, la raíz de dato, y de acá saco una x factor común. Y entonces me queda que este producto va a ser 0 si x vale 0. Fíjense que acá apareció una raíz nueva. O esta cuadrática igualada a 0. Pero la idea es que ya sea una recta o una cuadrática, a eso sí le sabemos calcular bien las raíces. ¿Sí? ¿Cómo sería? Cuando tenemos la cuadrática completamente desarrollada, con los tres términos, ax cuadrado más bx más c, no nos queda otra que hacer menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, me queda menos 4 por a, son menos 20 por 4 más 80, todo sobre 2 por a. Entonces esto queda 8 más menos 144, que la raíz cuadrada es 12, sobre 10. Entonces con el signo más me queda una nueva raíz, que es 8 más 12, 20, dividido 10, 2. Y 8 menos 12 menos 4, dividido 10, me queda menos 2/5. ¿Sí? Todo simplificado. Entonces acá aparecieron dos raíces más. Y a ver si me siguen con lo que voy a hacer ahora. Tenemos mi polinomio de grado 4 y acá vamos a encontrar la raíz de dato y de esta parte encontramos la raíz 0 y de la cuadrática estas dos raíces. Entonces, yo esta parte de mi polinomio f lo factoricé un poco y esta cuadrática, conocida sus raíces, también lo puedo seguir factorizando. Y así puedo escribir mi polinomio f como x más 3, ¿sí? Lo pongo explícito, aunque no es necesario poner x menos 0. Obviamente decir x menos 0 es lo mismo decir x, pero le pongo explícita que la raíz es 0. Y de esta cuadrática me quedó el coeficiente principal, que es 5, por x menos una raíz, la raíz 2, por x menos la otra raíz, ¿sí? Que sería menos 2/5. ¿Sí? Esto de acá, si me siguen, es eso de ahí factorizado, ¿sí? Con lo que vieron en la clase pasada, tengo una cuadrática, conozco sus raíces, esta cuadrática la escribo como el coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra. Y por una cuestión de, si quieren, orden o prolijidad, yo suelo escribir, cuando tengo todo el polinomio factorizado, me gusta escribir el coeficiente principal adelante de todo, pongo el 5 acá adelante, y esto me queda x más 3 por x menos 0 por x menos 2, y este menos menos lo voy a escribir ya como x más 2/5. Esto de acá y mi f original, 5x cuarta más 7x cubo menos 28x cuadrado
menos 12x, estas dos cosas son exactamente la misma función. Tengo mi polinomio completamente desarrollado y acá arriba lo tenemos completamente factorizado. Quiere decir que si acá abajo yo evalúo en menos 3, o en 0, o en 2, o en menos 2/5, todo esto debería dar 0. ¿Sí? ¿Estamos que estas dos cosas es lo mismo? ¿Me siguieron cómo llegué? Esto para mostrar un poquito quizás de dónde sale. Pero obviamente hay una manera de hacer estas cuentitas de una forma más mecánica que tenía que ver con Ruffini. ¿Sí? Este tipo mecanizó un poco esto de dividir los polinomios y lo que dijo es, agarra tu polinomio completamente desarrollado, escribilo. ¿Se acuerdan que había dos reglitas para poder hacer esto que se conoce como la regla de Ruffini, para dividir los polinomios? Escribilo de manera completa, el polinomio debe estar completo y ordenado. ¿Sí? A f hay que escribirlo completo y ordenado. ¿Completo qué significa? Que si algún término, yo tengo un polinomio de grado 4, si de ahí hasta que voy a grado 0 hay algún término que no está, ¿sí? El término de grado 2 o el término de grado 1 o de grado 3 o el independiente, como en este caso, agregalo o escribí explícitamente que no está porque el coeficiente que lo está acompañando es un 0. ¿Sí? En este caso, lo completo simplemente diciendo voy 5x cuarta más 7x cubo menos 28x cuadrado menos 12x más 0. ¿Sí? Si este término no estaba, lo que tenía que poner es más 0 por x. Si no está el que es x cubo, pongo más 0x cubo. Y ordenado es que me queden todos los términos del grado más grande al grado más chico, ordenado de izquierda a derecha. ¿Está bien? En este caso ya estaba ordenado. Y una vez que tenía mi polinomio completo y ordenado, lo que hacía era tomar solamente sus coeficientes, ¿sí? Y los escribo. Primero el que acompaña x cuarta, el que acompaña x cubo, el que acompaña x cuadrado, el que acompaña el x y el independiente. Y por eso lo tenía que completar. Si alguno no estaba, ahí poníamos un 0. ¿Está bien? Después hacíamos una rayita así. Y la idea acá era poner una raíz. Cuando uno usaba el método de Gauss, lo que hacía acá era poner mi posible raíz. Y una vez que hacía la tablita, podía decidir si lo que puse acá era raíz o no. Ahora vamos a ver de dónde sale eso. Profe, Sí. ¿este método y el anterior te da el mismo resultado? Es para hacer exactamente lo mismo, solo que Ruffini en general uno lo usaba de manera media mecánica, pero vamos a poder interpretar un poquito mejor qué significan los numeritos que van apareciendo en la tablita esta. Listo, Pero buenísimo. es lo mismo, ustedes van a poder usar Ruffini, de hecho. De hecho, todos terminan usando esto de Ruffini. Y la idea era, para hacer las cuentas acá, bajaban este primer coeficiente, en este caso es un Perdón, 5. profe, que te interrumpa. Quiero hacer Sí. una pregunta. El menos Dale. 3 que está a la izquierda en el Ruffini, ¿cómo lo Sí. habías conseguido? La idea es que en nuestro ejercicio, el menos 3 es la raíz de dato. ¿Sí? Cuando me dice buscar las raíces sabiendo que la función en menos 3 vale 0, de alguna manera te están dando una raíz de dato. ¿Sí? La idea es que acá pongo una raíz con su signo. Como es menos 3, le pongo con su signo. ¿Ok? Bajar el primer coeficiente, así como está, con su signo también. Y la idea era, multiplico por este, ¿sí? Hago el producto, 5 por menos 3, menos 15, lo ponemos acá y sumamos, ¿sí? El coeficiente de acá arriba con este numerito. 7 más menos 15, esto es menos 8. Multiplico menos 8 por menos 3, da 24 positivo. Sumo
Menos 28 más 24 queda menos 4. Menos 4 por menos 3, 12 positivo. Cuando sumo, menos 12 más 12, 0. 0 por menos 3, 0. Sumo, 0 más 0, 0. Este último numerito es un numerito importante. Cuando lo que pongo acá es una raíz, este último numerito siempre tiene que dar 0. De hecho, cuando usan el método de Gauss, también es la manera que lo hacía yo y en general se suele enseñar así en el secundario, cuando uno tantea posibles raíces del polinomio, uno ponía el numerito acá, a ver, ¿esto es raíz o no? Hacían la tablita y se fijaban en este último número. Si era 0, este era raíz. Si no era 0, es que no era raíz. Y ahí seguían probando con otro. La idea es que este último número es ni más ni menos que el resto de esta división de polinomios que yo había mencionado acá, ¿sí? Cuando hacíamos esa división, en realidad me quedó escrito acá. Cuando hacíamos esta división, yo les dije, esto es en general para cualquier polinomio x menos a. Y en particular, si el numerito que yo ponía acá era una raíz de mi polinomio, entonces no queda otra que el resto tiene que dar 0. En Ruffini, cuando uno hace estas tablitas, este último número no es ni más ni menos que el resto de esta división, ¿sí? Entonces, si este numerito, este último número es 0, significa que lo que puse acá es una raíz. Si este número no es 0, lo que puse acá no es una raíz. ¿Está bien? Y por eso usábamos estas tablitas cuando uno tanteaba posibles raíces con el método de Gauss. Y ahora, ¿qué significaba toda esta tablita? Esta tablita significaba que si yo empecé acá con un polinomio de grado 4, lo tengo ahí, estos numeritos que me quedaron acá abajo son los coeficientes de un polinomio de un grado menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribíamos acá? Decíamos, mi f es x menos la raíz que puse acá, ¿sí? X menos la raíz por, y acá ponemos un polinomio con estos coeficientes, que son los coeficientes de un polinomio de un grado menos del que yo puse ahí arriba. Como esto era de grado 4, estos son los coeficientes de una cúbica. O sea, va a ser un 5x cubo menos 8x cuadrado menos 4 por x más el término independiente 0, que lo pongo explícito, pero significa que más 0 es lo mismo a no escribirlo. Y esto de acá, fíjense que es exactamente lo que nos había quedado acá atrás cuando dividimos, ¿sí? Nos quedó que la f al dividir por x más 3 nos dio este polinomio q, resto 0. Significa que f es esto por esto, más 0. Esto por esto es exactamente lo mismo que quedó del otro lado, ¿sí? Con Ruffini. Y de acá, buscar las raíces, ya empalma con lo que hicimos acá arriba, ¿sí? Voy de nuevo acá arriba, tengo esto por esto, quiero calcular todas las raíces, esto es lo que ya conocíamos, y de esta cúbica le sacamos x factor común, me queda x igual a 0 como una nueva raíz, esta cuadrática, buscamos, terminamos de factorizar, ¿sí? O sea, esto de Ruffini reemplazaría básicamente la cuentita de la división de polinomios así. ¿Ok? Pero quería mostrar que este numerito del resto, tan importante que hay que prestarle atención, de alguna manera aparece acá cuando hacemos estas tablitas de Ruffini. ¿Hasta acá más o menos me siguen? Entonces la idea es que uno termina de calcular todas estas raíces y podemos escribir mi polinomio f completamente factorizado como 5 por x más 3 por x menos 0 por x menos 2 por x más 2 quintos. Y ahora, a este tipo de función vamos a querer
buscarle, además del conjunto de ceros, que si lo escribimos me queda menos 3, menos 2 quintos, 0 y 2, ¿sí? Son las 4 raíces de este polinomio de grado 4. Los puse de manera ordenada, de menor a mayor, ¿sí? Las 4 soluciones que habíamos obtenido acá, menos 3, 0, 2 y menos 2 quintos. Estas son las 4 raíces y nos va a interesar también saber dónde es positiva y negativa esta función. Pero para hacer eso, la idea, para poder llegar a hacer eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a hablar de lo que se conoce como el teorema de Bolzano. En un rato vamos a volver acá, pero vamos a la idea del teorema. El teorema de Bolzano tiene una idea bastante intuitiva y sencilla, que es la siguiente. En general, si yo tengo un intervalo AB de una función, un intervalo cualquiera donde le voy a pedir ciertas hipótesis a cómo se está comportando la función ahí. La primera hipótesis es que sea f una función continua en ese intervalo. ¿Qué significa que sea continua? Que el gráfico de la función de A hasta B lo puedo hacer en un trazo, ¿sí? Sin levantar la viroma del papel. Esa va a ser nuestra idea de continuidad. Y además se tiene que cumplir lo siguiente. En los bordes del intervalo, por ejemplo, f de A va a ser positivo y f de B va a ser negativo, la imagen. O al revés, o f de A es negativo y entonces f de B es positivo. Lo que me importa es que en los bordes del intervalo, en A y en B, la imagen, el valor de I que toma la función, tiene que tener signos contrarios, signos distintos. ¿Ok? No puede ser cero, o es positivo o negativo, o al revés. Y entonces esas dos posibilidades las vamos a escribir así. Y f de A por f de B, ¿cómo va a ser ese producto? Si en A es positivo y en B es negativo, o al revés. Si las imágenes tienen signos contrarios, el producto, ¿cómo va a ser? ¿Dijeron por ahí? Negativo, ¿sí? Entonces, mis dos hipótesis para este teorema es, la función es continua, la dibujo en un trazo, perdón, y, por ejemplo, por mostrar un primer dibujo, en A es positivo y en B es negativo. O al revés, ¿sí? Esto es f de A y este de acá, la imagen esta es f de B. Entonces, hay una idea bastante intuitiva que se desprende acá. Entonces, va a existir un numerito C, un numerito C cualquiera, que está acá entre A y B, ¿sí? Un valor de X que está por acá adentro, valor de X que es C, para el cual, en realidad acá vamos a decir algo más, existe por lo menos un C que pertenece a ese intervalo AB, al que seguro, si yo en A mi función es positiva y en B es negativa, cuando yo haga el gráfico en un trazo de este punto, tengo que llegar a este punto. ¿Qué voy a tener acá adentro seguramente? Una raíz. Por lo menos una raíz. El teorema no me dice ni cuánto vale la raíz, ni si tengo 1, 3, 5 o 85.000 raíces, ¿sí? No sé ni cuántas raíces hay, ni cuánto vale.
pero el teorema me asegura que por lo menos hay una, ¿sí? Porque yo para unir estos dos puntos de un trazo, en algún momento tengo que cortar acá al eje. No sé si lo hago una sola vez, y acá está mi C, o quizás hice así y lo corté varias veces, ¿ok? Pero lo que me asegura el teorema es que entonces existe por lo menos un numerito C que pertenece a B, tal que f de C vale 0. ¿Está el teorema? ¿Se entiende la idea? En general este teorema tiene una idea bastante sencilla. Creo que todos tienen la intuición de que eso ocurra. Y estas hipótesis son importantes, ¿sí? Porque si la función no es continua, por decir algo, si mi función en B es negativa y en A es positiva, pero no es continua, yo puedo tener una función que hace algo así, en algún valor pega un salto y después sigue acá abajo. Entonces no tengo raíces y en A y en B tiene signos contrarios. Pero si es continuo, en algún momento corté al eje. Y si en A y B no tiene signos contrarios, supongamos que en A es positiva y en B también, puedo tener una función que esté por acá y no tenga raíces, puedo tener una función que haga así, tenga dos raíces, puedo tener una función que solamente toca acá y tenga una raíz, no sé, pero puedo tener dos raíces, una, ninguna. No me asegura que por lo menos haya una raíz, ¿ok? Entonces, si se cumplen mis dos hipótesis, continuidad y signos contrarios en las imágenes, en los bordes del intervalo, y continuidad en el intervalo, seguro que por lo menos hay una raíz. ¿Está esta idea? Lo que nosotros vamos a usar mucho es lo que se conoce como el corolario de este teorema. Lo que me dice es, agarrá el intervalo AB y voy a cambiar, por una cuestión de familiaridad, a los bordes del intervalo como R1 y R2. Porque voy a decir que acá tengo, en lugar de que ahora en A y en B las imágenes tengan signos contrarios, lo que voy a decir es que en A y en B los bordes sean raíces de la función. Entonces, voy a volver a pedir que sea f una función continua en ese intervalo, continua en, y ahora mi intervalo es R1, R2, y sean R1 y R2 lo que llamo raíces consecutivas. ¿Consecutivas qué significa? Que entre R1 y R2 no hay, acá adentro no hay otra raíz, ¿sí? Entonces mi función es continua y acá adentro no hay raíz. Quizás tengo una por acá afuera, por acá, no me importa, pero de R1 a R2, acá adentro no hay raíces, ¿sí? Si yo digo que la raíz x igual a 2 y x igual a 8 son raíces consecutivas, quiere decir que de 2 a 8 la función no tiene raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder decir del intervalo abierto R1, R2? ¿Qué va a pasar con todos los x de este intervalo? Si mi función es continua y estas son raíces consecutivas. ¿Alguien me puede decir? Sí, abre el micrófono mejor. En el intervalo no debería haber una raíz. Eso ya lo sabemos, no hay raíces. Pero ¿qué pasa con todos los valores de x de este intervalo? Para todos estos x, ¿cómo se está comportando la función? O si quieren, las imágenes de esa función. En ese intervalo, las imágenes de la función, ¿cómo van a ser? Van a tener ¿Cero? siempre... ¿Van a ser 0? ¿Por qué 0? No, si no hay raíces ahí adentro. Digo, para todos los x que están acá adentro, ¿qué va a pasar con las imágenes? La función es continua, de acá a acá. O sea, para dibujarla la dibujo en un trazo.
No puedo levantar la virome del papel. Pero acá adentro no hay raíces. ¿Qué voy a poder decir de las imágenes de la función en ese intervalo? ¿Cómo van a ser los valores de I? Si yo hago el gráfico para unir estos puntos con esas condiciones, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me lo puede decir? Miren que si escriben ahí, bueno, Matías lo escribió, bien. La idea es que las imágenes o son todas positivas o son todas negativas. El gráfico de la función va a poder estar haciendo lo que se le dé la gana por acá arriba o lo que se le dé la gana por acá abajo. No sé qué está haciendo, pero o una cosa o la otra. O sea, este intervalo R1, R2 va a pertenecer al conjunto de positividad o al conjunto de negatividad de F. A uno de los dos. ¿Sí? O es todo positivo o es todo negativo las imágenes en ese intervalo. ¿Está esa idea? Y esa idea va a ser bastante importante. Miren que esta creo que es la 4, así después le saco bien la foto. Esa idea es importante, porque vamos a hacer una observación. Para conocer podemos decir para conocer o saber si el intervalo R1, R2 pertenece al conjunto de positividad o negatividad de F, necesito conocer el signo de F en un X cualquiera, vamos a llamarlo X0 cualquiera, que pertenezca a ese intervalo. ¿Sí? ¿Qué es lo que creo que todos recordarán o habrán hecho alguna vez en el secundario? Que lo que hacían era agarrar un numerito cualquiera acá adentro, ¿sí? El que se me dé la gana, lo evalúo en mi función F, y si lo que devuelve la función es positivo, entonces todo este intervalo es de positividad. Y si lo que me devuelve la función es negativo, todo ese intervalo es de negatividad. O sea, me alcanza con conocer el signo de F en un solo X que pertenezca a ese intervalo. ¿Sí? Entonces, todo este paréntesis era para poder volver a este ejercicio, y esta idea que acabo de decir la vamos a estar usando permanentemente a lo largo de toda la materia para cuando busquemos conjuntos de positividad y negatividad. ¿Sí? Porque yo busco las raíces de F, las tengo todas, y lo que hacemos es recorrer. Esperen que vuelvo a escribir acá. Mi F era 5 acá, por X más 3, por X menos 0, por X menos 2, por X más 2 quintos. Y lo que sabíamos hasta ahora es que tengo raíces menos 3, menos 2 quintos, 0 y 2. Y ahora, para saber conjuntos de positividad y negatividad, lo que hacemos es una tablita, y acostúmbrense, pues es una tablita que vamos a ir usando en toda la materia y después vamos a ir agregándole cosas. Una tablita donde recorremos el dominio de F, ¿sí? Que para toda la práctica 2, como el dominio es R, lo que hacemos es recorrer todos los reales parando en sus raíces. Entonces, la tablita me queda algo así. Menos infinito la primera raíz. De esta raíz a la que le sigue. De esta raíz a 0. 0, 2. 2 más infinito. ¿Sí? Recorrí todos los reales y paré en las 4 raíces que tiene mi polinomio. Y la idea es que todos esos intervalos que me quedaron armados ahí, esperen que
la tabla. Todos estos intervalos que me quedaron acá son intervalos donde la función o es positiva o es negativa. Ya sabemos que adentro de estos intervalos no hay raíces, ¿sí? Porque las raíces son esos 4 elementos, ¿sí? La función en -3, en -2/5, en 0 y en 2 siempre vale 0, ¿sí? Son las 4 raíces que encontramos hace un rato. Mi función es continua, ¿sí? Como dominio tiene todos los reales, y estos intervalos que quedaron acá son intervalos donde la función no tiene raíces, entonces o es positiva o es negativa. ¿Cómo determino el signo? Por ejemplo, para mi primer intervalo, y me fijo, si en un valor de x, por ejemplo, -4, me fijo qué pasa con la imagen. Y acá hay dos posibilidades. O evaluamos la función en -4, pongo el -4 acá, acá, acá y acá, y hago toda la cuentita, y tengo que estar agarrando la calculadora, a ver todo esto evaluado en -4, ¿qué da? Si da positivo, la función seguro que siempre es positiva en ese intervalo, si da negativo es negativo, y tengo que sí o sí agarrar la calculadora, o aprovechar que tengo mi función factorizada y usar regla de signos, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Tenemos un coeficiente principal que va a ser importante tenerlo en cuenta y decir, en este caso es 5, mi coeficiente principal es positivo. Es positivo y va a ser positivo en todos los intervalos cuando nos pongamos a evaluar. Entonces le pongo un circulito a ese signo más porque siempre voy a arrancar con un más, ¿sí? Porque este coeficiente no depende de lo que evalúo acá. Ahora este primer paréntesis, si yo evalúo en -4, -4 más 3 es -1. Tanto el valor no me interesa, me interesa su signo, que es negativo. Por el factor que sigue, si acá ponemos -4, -4 menos 0 es negativo también, ¿sí? Intervalo que sigue, -4 menos 2 es -6, que es negativo. Factor que sigue, -4 más 2/5 también es negativo. Y yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 factores, ¿sí? Coeficiente principal y estos 4 factores. Son 5 factores, donde cuando evalúen cualquier numerito de estos intervalos, seguro que no puede dar 0. Entonces, cada factor o es positivo o es negativo. Entonces, me quedan un montón de numeritos que se están multiplicando, algunos positivos y, bueno, en este caso todos estos son negativos. Y a mí no me interesa qué valor da, a mí me interesa saber su signo. Y el signo lo saco acá con regla de signos. Entonces, una posibilidad es, una vez que tengo todos los signos de los factores, empiezo más por menos, menos, por menos, más, por menos, menos, por menos, más. Esa es una manera, ¿sí? Ya sé que f de -4, no sé cuánto da, pero seguro que por regla de signos todo esto es mayor a 0. Si es positivo en un lugar, quiere decir que todo este intervalo va a ser un intervalo que pertenece al conjunto de positividad de la función. Bien, regla de signos sería una manera. No sé si alguien se anima a abrir micrófono y comentar quizás otra manera todavía un poquito más directa o más fácil para sacar el signo en ese producto. ¿Alguien se anima a decirlo? Sí, no. Si no, se los digo yo, pero... La otra manera, cuando tengo un montón de numeritos que se están multiplicando, todos distintos de 0, algunos positivos y algunos negativos, la manera de sacar el signo del resultado de todo el producto es concentrarme en los factores negativos. Yo miro los factores negativos, los cuento, tengo 1, 2, 3, 4 negativos, y lo único que importa es tener en cuenta esa cantidad de signos negativos. ¿Por qué? Porque si el número de negativos es par,
el resultado va a ser positivo. Y si el número de negativos es impar, ¿se acuerdan de esto? ¿Les suena? La cantidad de negativos es impar, el resultado seguro que es negativo. Entonces yo acá, en lugar de hacer más por menos, menos por menos, más, todo ese trabalenguas que me puedo llegar a confundir, yo cuento 1, 2, 3, 4 negativos, cantidad par de negativos, el resultado es positivo. ¿Sí? Y después voy al intervalo que sigue. Menos 3, menos 2 quintos. Menos 2 quintos, tengan en cuenta que es menos 0,4. ¿Sí? Así que, por ejemplo, podría elegir el menos 1. Y empiezo. El 5, coeficiente principal, abro un poco acá para que se vea bien. Coeficiente principal positivo, le pongo el más. Aparte venimos con el circulito que siempre arranco con un más. Menos 1 más 3 es positivo. Menos 1 menos 0 es negativo. Menos 1 menos 2 negativo. Menos 1 más 2 quintos es negativo. ¿Sí? Cuento 1, 2, 3 negativos, cantidad de impar, el resultado es negativo. ¿Sí? Negativo en un lugar, negativo todo el intervalo. Quiere decir que para todos estos x, la función tiene imágenes negativas. ¿Sí? Menos 2 quintos, 0. O sea, menos 0,4 menos 0,4 a 0. Entonces, por ejemplo, podemos elegir el menos un décimo, ¿sí? Menos 0,1. Y empezamos. Arranca con coeficiente principal 5, arranca con más, ¿sí? Todos los que tienen circulito van a arrancar igual. Después si pongo menos 0,1 más 3, positivo. Menos 0,1 menos 0, negativo. Menos 0,1 menos 2, negativo. Menos 0,1 más 0,4, ¿se ve que ese último factor es positivo? ¿Sí? Acá. Entonces me quedan cantidad de negativos 2, par, resultado seguro que es positivo. Positivo en un lugar, positivo todo el intervalo. De 0 a 2 puedo evaluar en 1, entonces me queda el coeficiente principal y acá cuando evaluamos en 1 me queda positivo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Es más, menos, más. 1 solo negativo, cantidad impar, negativo en un lugar, negativo siempre. Y el último intervalo, de 2 en adelante, puedo evaluar en 3. Coeficiente principal es positivo y cuando evaluamos en 3 me queda más, positivo y positivo. ¿Sí? Son todos los factores positivos. Obviamente, todo lo que se multiplica si es positivo, el resultado es positivo. Una vez que completo la tabla, voy a poder decir, ya tenía mi conjunto de ceros, voy a poder decir que mi conjunto de positividad es menos infinito menos 3, unión menos 2 quintos 0, unión 2 en adelante. Y es negativa, menos 3, menos 2 quintos, unión 0, 2. ¿Sí? Paso el limpio, escribo cada conjunto de positividad y negatividad una vez que complete la tabla. Y algo importante acá, en este caso se me alternaron los signos, pero podría tener una raíz y que estos dos signos sean iguales. ¿Sí? Yo puedo tener gráficamente, ¿qué sería? Que mi función viene, rebota en una raíz y vuelve a subir. ¿Sí? Es positiva de este lado, raíz, positiva de este lado. ¿Ok? No sé si recuerdan un poquito qué pasaba con polinomios, que si cambiaba o no el signo, tenía que ver con la multiplicidad de la raíz. ¿Sí? Lo comento nada más, no es que sea tan importante para los ejercicios de la guía lo que tengan que hacer ustedes. Es una manera de corroborar que lo que están haciendo está bien. Cuando la multiplicidad de esta raíz es par, si es raíz doble, cuádruple, sextuple, lo que va a pasar de un lado y del otro de la raíz es que conserva el signo. ¿Sí? Pues de los dos lados positivos, de los dos lados negativos. Y cuando la multiplicidad de la raíz es impar, como en este caso son todas raíces simples, son raíces una sola vez.
Entonces, cuando la multiplicidad es impar, siempre se cambia el signo de un lado y del otro de la raíz. La raíz simple, triple, quíntuple, ¿sí? Multiplicidad impar, los signos van cambiando, ¿ok? En esta horita y pico que tuvimos, no alcanza quizás para barrer una gran cantidad de ejemplos y cosas, pero creo que tienen todas las ideas como para avanzar y poder terminar la guía de polinomios. Quizás le voy a pedir a Agustín que el jueves agarre y haga uno o un par de ejemplos más de esto o dedíquense a avanzar con la guía y poder tomar un primer ratito de la clase que viene para evacuar dudas o hacer algún ejemplo más de polinomios, pero las herramientas como para poder terminar la guía las tienen, ¿sí? Les puede costar un poquito más, un poco menos, pero pueden avanzar y completar la práctica 2. No sé si quieren preguntar, decir algo más. Ya estamos casi sobre la hora por si tienen otra clase a las 10. Esperen que... No sé si acá en todas las preguntas, no. Nada. Pueden mirar un poquito el material teórico que está en el campus, como para complementar a lo que hicimos hoy. Y bueno, pueden ir avanzando. Ya la idea es poder arrancar con la práctica 3 la vez que viene, con un poco de límites y asíntotas. Así que bueno, si no tienen mucho que decir o hacer, nos vemos directamente el jueves próximo. ¿Algo que quieran decir? No sé, Nancy por ahí o Patri si están. Sí, estamos. No, bueno, ahí pregunta otra vez alguien si vamos a subir las hojas, ya lo dijo Fernando, ¿eh? A la tarde van a estar, ya va a estar. Cuando tengamos el video y todo, ya lo subimos ahí a clases en línea. No, nada más, listo, creo que ya está. Fíjense en las recomendaciones que hay algunos ejercicios optativos, chicos, ¿eh? El 27, el 30 y el 31 son optativos. Sí, el 27 sirve como para básicamente usar la idea de Bolzano y su corolario. La verdad que el 30 y 31 no se enrosquen mucho. El 30 es básicamente usar esa idea y el 31 un poco alguna aplicación que puede servir, pero no se rompa la cabeza ahí con eso. Bueno, bueno, hasta el jueves.